¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Grillotina. Soy Mario Gámez, como el gusto de siempre de saludarlas. De 6 a 7 de la tarde estaremos en vivo en los estudios de Dominio Radio. Gracias por escucharnos y gracias por vernos a través de internet y a través de su teléfono celular. Cada vez son mucho más las personas que nos siguen a través de imágenes en alta definición, gracias a la tecnología de los teléfonos celulares, de las iPads, de las tabletas y por supuesto a través de internet dominio.fm transmitiendo en vivo. Dominio.fm/TV le lleva el acceso directo para que pueda ver este programa. Vamos a tratar de hacer un análisis de lo que ha estado ocurriendo durante este fin de semana. Oiga, es que un fin de semana no se puede ir uno a descansar a la Quinta del Compadre, porque miren nada más el relajo que se hace en la política y en la grilla aquí en el estado de Nuevo León. Y está conmigo Liliana Flores Benavides para ello. Liliana, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Tatiana Cloutier, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Hola, Liliana. Gracias por estar aquí con nosotros, con ellas y con la participación de ustedes a través del Twitter, @GámezMario, y ahora a través del WhatsApp, 8180002300, para que participen y nos den sus comentarios sobre este asunto. Vamos a iniciar, evidentemente, fin de semana de descobijos políticos. Liliana, ¿qué te parece? Pues estuvo tremendo lo que pasó, y por un lado, bueno, la renuncia de Rogelio Benavides Pinto, que tenemos que tener desde mi punto de vista bien claro lo siguiente. No fue un acto del Ejecutivo, donde el Ejecutivo hubiera dicho, se remueve a tal persona de tal puesto para no entorpecer las investigaciones. O sea, no fue un acto donde vean la voluntad del Ejecutivo de que se aclare el hecho del Cobijagate. Renuncia él porque dice él que no quiere entorpecer, pero él lo hace así. Es una cuestión personal, claro que evidentemente desde mi punto de vista pactado, ¿verdad? Y por el otro lado, pues la renuncia de Miguel Treviño, que era de la oficina particular del gobernador, o sea, no estamos hablando de cualquier puesto, es una persona cercana al gobernador del estado y que puede tener diversas lecturas, que al final de cuentas, pues el que va a tener la última palabra es Miguel Treviño, porque renunció exactamente igual que han renunciado todos los políticos. Por motivos personales o por motivos de salud, no se diferencia en nada su renuncia a cualquier otro político tradicional. Entonces, lo único que se puede hacer uno es especular en torno a esto, pero al final de cuentas, pues en algún momento de su vida tendrá que decir cuáles fueron los motivos de su renuncia. Tatiana. Pues yo creo que, como decías bien ahorita, no se puede ir uno el fin de semana porque, híjole, cómo se sorprende o cómo lo descobijan, a pesar de que hizo calor. A mí me sorprendió mucho esta situación en el orden que se dio, porque me llamó muchísimo la atención, Mario, cómo es posible que primero vamos a poner que el motivo por el que se fue Miguel, aparte de personal, haya sido un motivo o motivado por esto que sale entre líneas en muchos medios, en donde dicen, él fue el que soltó la sopa del Cobijagate. Y resulta que se va el que suelta la sopa, pero no se iba el que creó el problema, por llamarlo de alguna manera. Y esto te habla muy fuerte de decir, tuvo que ser por presión externa, y bien lo decía ahorita Liliana, el que se tuviera que ir Benavides Pinto, y otra vez, ni siquiera las formas guardaron, porque el cuidar inclusive las formas hubiera sido a petición expresa del gobernador o de su jefe directo, para pedirle que se retirara para poder que procediera la investigación. Yo recuerdo perfectamente las dos entrevistas aquí contigo, tanto con Benavides Pinto como con el gobernador, y recuerdo mucho cuando le preguntabas una y otra vez a Rogelio y te decía, yo no soy responsable, o sea, de una manera reiterativa, y te decía que eran los anteriores y que a él no le tocaba. O sea, si eres responsable a la hora de cobrar, pero no, digo, y cobrar me refiero por el puesto en sí, pero no eres responsable a la hora de asumir quién tiene los hilos para decir qué pasó aquí. Y por otro lado, aquel viernes que entrevistabas al gobernador, cuando decía, yo ya vi eso, yo ya lo arreglé, yo ya lo vi, como que su palabra fuera la que exoneraba inmediatamente a Benavides Pinto. Entonces veo muy dañada la imagen del gobierno en este momento y veo evidentemente así como que un humo azufranado en términos de decir algo huele muy mal en el gobierno en tan pocos días. ¿Qué tanto
me voy a excluir yo del comentario porque yo soy medio, pero ¿qué tanto debe un gobernador o un alcalde hacer caso omiso a la denuncia de un medio de comunicación como para tomarla con la seriedad, como para remover? Porque decía Liliana, y es algo que yo he pensado obviamente también, el gobernador debió haber removido de su puesto, cuando menos separado, aunque sea temporalmente, a Rogelio Benavides, en base a la información del periódico. ¿Suficiente como para que el gobernador tome esa decisión? No, es que no lo digo en base a la información del periódico, sino que ya hay denuncias de hechos ante su procurador anticorrupción, donde se está integrando una averiguación. Una incluso tuya. Sí, una mía. Sí, entonces ya hay denuncias. Y por el otro lado, también hay denuncias en la Contraloría, con la Contralora, y también se está haciendo una investigación. Entonces, hay 2 investigaciones paralelas que se están realizando. En ese sentido, el gobernador tendría que haber dicho: se retira esta persona hasta que se investigue el hecho, y si no resulta responsable de nada, se regresa a su puesto, ¿verdad? Y si es responsable, pues que se le finquen responsabilidades. Pero nunca hubo esa actitud, que sería la actitud de un gobierno diferente por el que la gente votó. O sea, la gente votó por un gobierno diferente, radicalmente opuesto a los anteriores. Pero aquí el Ejecutivo actuó exactamente igual que los gobiernos anteriores, encubriendo, exculpando. Perdóname, pero tú no eres ninguna autoridad que tenga la facultad para estar enjuiciando a una persona. O sea, en todo caso, como tú, administrador, aquí hay un problema que se está evidenciando, porque además el norte hizo una investigación muy seria en torno a esto, porque yo cuando hice la denuncia, o sea, era una investigación muy seria, comprobable todo, porque se podía comprobar en internet inclusive. Entonces tendría que haber actuado, pero no lo hizo. O sea, él dijo: no, esa es una persona honorable, no, etcétera. Entonces, estaba encubriendo a una persona que está bajo investigación. Y este acto de las cobijas es un acto exclusiva responsabilidad de este gobierno, porque Jaime Rodríguez Calderón siempre le echa la culpa a Medina, le echa la culpa a los diputados y le echa la culpa a los medios de comunicación. Pero aquí, ¿a quién le va a echar la culpa? Si este es un acto de su propia administración. Y si no se investiga a fondo este asunto, el asunto en materia de corrupción va a estar exactamente igual que en los gobiernos anteriores. Por eso es muy importante que la gente entienda que el hecho de que Rogelio Benavides Pinto haya renunciado no significa que si a la hora de hacer la investigación se encuentran cuestiones que prefiguren un delito, tenga que ser sancionado penalmente o administrativamente. O sea, la investigación tiene que seguir, porque si la Contralora y si su procurador anticorrupción, le paran a las denuncias, estaremos exactamente ante un gobierno igualito que el de Medina y Natividad González Parás. Pues por lo pronto hay una contralora que le pone likes en el Facebook a Rogelio Benavides y eso no pinta bien. Déjame ir una pausa, estoy en la Grillotina esperando sus comentarios al WhatsApp 8180002300 y a través del Twitter @GamesMario. Ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso, estoy con Liliana Flores Benavides y con Tatiana Cloutier. Tatiana, ¿qué debió haber hecho el gobernador tan pronto se supo o salió a la luz pública este tema de las cobijas? Yo me regreso un poco a reafirmar lo que decía Liliana y la pregunta que hacías hace rato. Bueno, ¿deberías de hacer caso a lo que te dice el medio en sí? Yo creo que no de entrada, pero sí paras las orejas y empiezas a investigar. Y empiezas, primero que nada, cuando te ofreciste como un gobierno distinto, tienes que actuar diferente y no puedes seguir el jueguito de los demás. Y ahí sí creo que el primer punto que el gobernador debió haber pedido, y si no hubiera sido el gobernador, sino mandar al jefe directo de Benavides Pinto, fue pedirle una separación del puesto y decirle: compañero, está usted bajo investigación. Pero la defensa que hace el gobernador de Benavides fue muy dura, fue muy fuerte, no es una defensa cualquiera. Aquí lo tienes tú grabado, o sea, fue unas aseveraciones de: yo ya lo revisé y está, o sea, lo exoneró y jamás pensó el efecto que iba a generar esto, porque yo creo que no sé si se esperaban de esa manera o como se dieron las cosas con el propio Miguel Treviño, que vino a empeorar un poco las cosas en términos de,
pues se va el que el que sopla, por decir así, pero no se va el que se las lleva si es que así fuera. Entonces creo que es muy delicado y que el gobernador debió haber dado una instrucción distinta o debió haber dado él la petición. Y si, como dice Benavides Pintos en su carta, que es una carta mona, donde dice, me voy porque me interesa salvar el proyecto, etcétera, etcétera, eso lo debieron haber pensado antes, ¿sí? Eso se piensa antes y el proyecto se salva cuando haces las cosas como las tienes que hacer o cuando te retiras cuando te tienes que retirar para poder que las investigaciones sigan su curso. Y queda un punto más grave todavía ahorita si no pasa nada con el fiscal. Porque inicialmente la misma respuesta del propio fiscal fue una respuesta de lo más tradicional y tonta cuando dijo no hay denuncia. Estamos hasta aquí de pensar que es la respuesta tradicional de los políticos y un fiscal nuevo, un fiscal que que con todo el renombre que tiene el propio Ernesto, no da para una respuesta de ese tipo. Entonces, cuando menos no a la expectativa. Yo coincido con ustedes, con Liliana, lo decía yo justamente hoy en la mañana. La respuesta, la de gran diferencia, debió haber sido la inmediata reacción de Jaime al día 1. Ajá. Sí. A ver, por lo pronto, investigo, checo y separo. Mientras son peras y son manzanas. Compadre, eres inocente, te regreso con todos los honores y una disculpa. Totalmente. No eres, bueno, pues a pagar las consecuencias de eso. Pero yo tenía unos maestros en la escuela que eran durísimos. Y antes del examen siempre decía, copia o sospecha de copia, ya marcharon. No sé si ustedes tuvieron de esos. Sí, Yo tuve sí, varios de esos. Bueno, yo hubiera esperado y sigo esperando algo similar en el tema de gobierno. Sí. A ver, venimos y, raza, yo prometí que iba a haber cambio aquí. Entonces, fraude, corrupción o sospecha de corrupción van para afuera. No podemos dar al lugar ni tantito, ni un centímetro a la gente que somos corruptos, cuando es justamente con la bandera con la que llegamos aquí. Fue la única bandera, Mario. No hubo otra cosa que proponer. O sea, la única cosa que se propuso per se, o sea, con lo que se sostuvo toda la campaña fue como una cuestión de corrupción y de no dinero a los medios, por llamarlo así. Fueron las dos únicas cosas que estuvo proponiendo a lo largo de toda la campaña con diferente lenguaje, pero no hubo una propuesta más. Fue los únicos comentarios que tuvo de una manera y otra, y lo que le da el gane fue la propia campaña de Medina haciendo campaña a favor de esto. ¿Por qué? Porque pues Medina era el símbolo de la corrupción, apoyando a que la gente dijera, no quiero más de esto. Incluso no solamente como campaña, ya siendo gobierno, esto fue ratificado incluso por Fernando Elizondo, donde se dijo que no iban a permitir la corrupción y que inclusive iban a ser quitadas todos aquellos funcionarios que se sospechara que posiblemente pudieran hacer actos de corrupción. Entonces, no solamente fue en la campaña, todavía estando aquí, se reivindicaron como un gobierno que iba a combatir la corrupción, que tenían más de 120 denuncias en contra de actos de corrupción. Hasta ahorita, simple y sencillamente no las conocemos. Creo que la denuncia que yo puse es la número 36 del 2006. O sea, nada más 36 denuncias ha habido y dos antes. ¿De 2016? De 2016. Sí. Y ellos dijeron que en el mes de febrero iban a poner 120. Entonces, ni siquiera han puesto nada ni nada por el estilo. Ahora, como aquella caricatura, ¿y quién podrá defendernos? Porque si tenemos una directora o no sé qué cargo tenga anticorrupción. No, esa es la Contralora. Una Contralora que le detectaron que le puso sus simpatías a Rogelio Benavides unos días antes con unos likes famosos cuando tenía 3 días de haber dicho que empezaba la investigación. O sea, ya lo había reconocido. ¿Sí? Y un Ernesto Canales que está sentado en el escritorio diciendo, a ver, tráiganme para ponerme a trabajar. Yo creo que este asunto del Cobijagate es un asunto que va a poner con claridad el tipo de gobierno que tenemos. Porque si el fiscal anticorrupción o el subprocurador, porque ellos dijeron que iban por una fiscal anticorrupción autónomo, etcétera, que quedó en subprocurador fiscal, decide echar a perder su trayectoria, que se construye durante muchos años, por estar ahorita en el gobierno y hacerle caso al Ejecutivo, sí, estará evidenciando que este gobierno no sirve.
igualmente que la Contraloría, porque van a tener que hacer una investigación a fondo, tienen que mostrar las pruebas, tienen que mandarlo a un juez y etcétera, etcétera. Entonces, si no hacen bien su trabajo, pues van a ratificar que defraudaron al pueblo. Si no hacen bien su trabajo, van a ratificar eso, que defraudaron, que este gobierno es un fraude. Así de sencillo, porque no es posible que esa fue una de sus principales banderas. Somos una propuesta radicalmente diferente a todos los gobiernos anteriores y ahorita han actuado exactamente igual. Sí. Y cada día salen más cosas. La nota que sale en proceso y las entrevistas que se le han hecho a las personas que apresaron como responsables de lo que aconteció en el penal, han estado diciendo, por ejemplo, que el responsable de seguridad estaba con ellos viendo en las televisoras todos los actos del motín y él era el único que tenía la facultad de ley para ordenar que entrara una fuerza a tratar de parar eso, y no se hizo. Entonces te pones a pensar, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿por qué está pasando esto? Luego viene el asunto de Miguel Treviño, que sale, ¿sí? O sea, que sale. Ya han salido otras cosas, que resulta que hicieron otra oficina exactamente igual, donde está un señor que se llama Carlos Pacheco, que fue el responsable también de medios, de redes, de redes. En la campaña de él, donde en un momento dado iba a realizar los mismos tareas de Miguel. O sea, todo este tipo de cosas, estamos ante un gobierno totalmente revuelto. Revuelto, de cabeza. Y cero claridad también, Mario, o sea, otra vez decimos, fuimos comprando tiempo y dando tiempo, entendiendo que no se cambia la vida de un día para otro y con todo el cochinero que había. Vivimos 3 meses de transición, llevamos 3 meses de gobierno y la pregunta es, ni siquiera, todavía apenas están citando a las famosas mesas. No hay un plan de qué quieren hacer y la única carta, repito, la carta fuerte que era con la que comprabas tiempo, por llamarlo así, era tu carta anticorrupción, y es la primera que estás quemando. Hay quien llama estas 2 renuncias un juego de técnicos contra los rudos, una baja de los técnicos y una baja de los rudos. ¿Tú así lo ves? Hablando de la división de equipos que hay dentro del gobierno. Yo lo veo, te voy a decir, para mí, haz de cuenta que era, o sea, ¿cómo lo pondría yo así? La gente que llevó, o sea, el equipo del Bronco que lo llevó a la gobernatura era el equipo compacto. Benavides Pintos no es del equipo así aparentemente compacto de inicio. Son los externos que le trajeron votos externos, vaya la redundancia. Y tanto Vero Sada, que se fue también o la renunciaron, Miguel Treviño y ahora Benavides Pinto, los 3 estos han sido de esos votos de los externos. ¿Qué te quiere decir? Que yo la interpretación que doy es que a final de cuentas lo que quieren es el pastel repartido solamente en el grupo íntimo y están echando fuera a los externos. Ese es un poco lo que yo visualizo, porque son a los que invitaron a que trajeran los votos que darían el gane final. Bueno, pero Benavides Pinto sí era parte del equipo Estaba importante. En campaña. Sí, en campaña. Y tuvo una cuestión muy importante que tenía que ver con el reparto de los dineros. O sea, sí tenía un lugar importante dentro de este equipo. Sí, pero se une, a lo que me refiero no es del equipo compacto inicial, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Sí, tenía el cash para repartir en el efectivo a los brigadistas, por llamarle así, ¿no? Sí, no fue, me queda muy claro. Los que empezaron a eso me estoy refiriendo. Muy poquitos, y entre ellos cuento a Diana Adame, fue la primera de todos, porque era no la se de le comunicación. separa de comunicación de Jaime desde que es García, el chofer de Jaime, y ahí es cuando yo me tomo un Manuel café González con él también. Y me hace, al tiempo se une Manuel González y ya no se le separa como coordinador de campaña. Y bueno, ya viene el típico, ya cuando le van viendo cada vez más posibilidades, pues se le vienen juntando absolutamente todos los demás. Voy a ir a una pausa, leeré algunos de sus comentarios en redes, en el WhatsApp y en el Twitter. Inmediatamente después de estos mensajes, estoy con Liliana Flores Benavides, Tatiana Cloutier y los estamos leyendo. Ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso y estamos en vivo aquí en La Grillotina. Muchas gracias por sus comentarios, Eduardo González Casas. Este tipo de críticas al gobierno del Bronco se dan porque el Bronco se muestra muy paternalista y yo creo que falta de información también de pronto. Decía Liliana,
y es una de mis banderas siempre como comunicador, ante la falta de información oficial, automáticamente quedo habilitado para especular y nadie me lo va a poder reclamar, ¿no? Y ese es un rubro interesante. Fíjate, Tatiana, Liliana, las renuncias que se dan en el gobierno se dan primero en las redes, ellos en lo personal, como buscando exculparse sin darse cuenta que están pues llevándose de encuentro al gobierno, porque no se ve bien que primero nos enteremos por la cuenta de Rogelio Benavides o de Miguel. O de Miguel a través del Twitter, como lo hizo, que estaba renunciando antes del comunicado oficial, aunque sea eso, del gobierno del Estado, ¿no? ¿Y cómo lo interpretas tú eso? Primero que nada es como también te doy chance de que tú mismo limpies tu nombre, ¿no? Ahorita, o sea, es como un juego muy sutil, especialmente la de Miguel, y un viernes en la noche es como diciendo, salves el que pueda, yo ahorita agarro el vuelo y me voy, o sea, muy escondido. Y por otro lado, también la pregunta es, ¿qué tipo de gobierno es? Que esa es la manera en cómo te va a estar informando y te va a estar dando la información. Y la pregunta es, si te vas a enterar cuando te corran, si estás ahí adentro también por ese medio. O sea, no es nada más. El caso de Miguel, vamos a hablar del caso de Miguel Treviño, porque es muy interesante el caso. Miguel Treviño nace de las organizaciones civiles, junto contigo, Tatiana, y tú también aquí compartiste la mesa muchas veces con él. Yo me acuerdo muchas veces, en aras de su justificación, la tuya cuando te postulaste, que decían que la tendencia de las organizaciones ciudadanas era, desde afuera criticando, no podemos hacer cambio, vamos a tener que entrar y hacerlo desde adentro. El mejor posicionado era él. Totalmente. La otra, bueno, es Fernando Elizondo, pero Fernando Elizondo nunca perteneció a un organismo civil, ciudadano. Lorenia, ahí está, en un tema de relación con la ciudadanía y nada más. Pero él era el jefe de la oficina del gobernador. Y el tema de la política, si no la había practicado, cuando menos la conocía, de familia, Miguel. Y renuncia un viernes por la noche aventando un tuit. Es el jefe de la oficina, no estamos hablando de un jefe de departamento. Así es. Es el jefe de la oficina, o sea, ni siquiera hubo un protocolo para este tipo de cosas. Entonces eso me deja a mí una especie de sentimiento de encono, de mala salida. Porque si es una salida, ninguna salida es buena, me queda claro, o renuncia o corrida, pero se puede pactar y se acuerda y se va a un protocolo y saber, yo salgo y aviso y etcétera, etcétera. Aquí se salió como Miguel por la puerta de atrás y cerrando la puerta diciendo yo ya me voy. ¿Lo corren o renuncia? Pues hay muchas especulaciones al respecto. O sea, sí. Pero vamos a ver el escenario, el momento, las condiciones. Sí, digo, primero que nada, cuando salió lo del famoso del Cobija Gate, ¿no? Y en el medio que lo hace público y todo, pues la especulación natural era que Miguel había sido el que lo filtró. El que lo filtra, ¿no? Entonces dices tú. Miguel tiene una gran relación con el periódico El Norte, eso lo sabemos, ¿no? Fuerte relación con el periódico. Y también se decía que muchas cosas se daban. Yo platiqué un par de veces con él como periodista, le decía, oye, ya no le estés entrando todas. Yo no soy, lo negaba, pero bueno, esa es una de las teorías. Y si no, digo, la propia relación ya crea un camino para que todos los muertos se los cuelguen, ¿no? Con respecto a la relación con el norte. Entonces, digo, ya hay un camino ahí áspero en ese sentido. Y yo sí creo que, digo, Miguel también era consejero de seguridad a nivel nacional. No es casualidad también que se haya dado el caso del ¿cómo se llama? Penal. De la cárcel del penal. Y también, o sea, primero la policía militar. Miguel estaba en contra de la policía militar. Estuvo diciéndolo una y otra vez cuando estaba en las organizaciones de la sociedad civil. Luego viene lo del penal. Y luego dices tú, híjole, viene lo del penal y para lo único que lo consultan es para que salga a decir que no fueron 51, sino 52, sino 49. ¿Sí? Y luego viene esto del Cobija Gate. Dices, a mí me parece que es una manera de estar mostrando, y aquí sí voy con rudos contra técnicos, en donde al final de cuentas son dos visiones totalmente distintas y dices, pues no quepo, y te vas, ¿no? Antes de que te digan, te vas. Puede ser eso. Sí es cierto, o sea, tener dos visiones diferentes de cómo debes gobernar. Porque ahorita lo que estamos viendo con este gobierno es que el discurso va por un lado, pero sus actos van por otro. No van de acuerdo a lo que dijeron.
entonces sus actos van en otro camino. Entonces puede ser una deslindarse de esa visión de gobierno. Pero por otro lado, vamos a suponer que Miguel Treviño fuera el que le filtraba al norte todas esas cosas. Imagínense entonces el gobierno, en lugar de estar investigando quién se robó casi 29 millones de pesos del erario, ¿sí? Se pone a investigar quién filtró. Estaríamos en ese escenario. Es un contrasentido, absurdo. Es un contrasentido. ¿Qué importa que filtre? ¿Qué importa quién filtre? ¿Dónde ponen el escenario a Fernando Elizondo Barragán? Porque Fernando Aquí, no ha salido, no. Fernando no ha salido para nada en este caso. Mandó por ahí un mensaje en redes sociales muy escuetito. Le deseamos el mejor de los éxitos en sus nuevas tareas. Punto. Bueno, a mí Fernando Elizondo me está decepcionando profundamente, si no es que ya me decepcionó, porque de acuerdo a su planteamiento de gobierno, desde mi punto de vista está convalidando puros actos incorrectos. Y lo está convalidando ¿cómo? Con su silencio. Y me pareció prácticamente una forma insultante de mandar el mensaje: te deseamos éxito en tus proyectos, cuando Fernando Elizondo sabe perfectamente cuál es la razón por la cual Miguel Treviño se salió. ¿O está todo bien a la vista de Fernando? Bueno, pero entonces no coincide con los planteamientos que él ha venido históricamente planteando. ¿Sí? O sea, ya cambió, ya está en el gobierno, ya cambió su forma de ver las cosas. ¿Sí? Entonces, mucha gente que votamos por este proyecto en común, simple y sencillamente, pues ya estamos todos desesperanzados con sus acciones. O sea, sus acciones de no decir nada ni abrir la boca. Tatiana, Fernando Elizondo Barragán. Híjole, yo me voy un poquito más atrás y, o sea, cuando se unen Fernando y el propio Jaime Rodríguez en la campaña, yo creo que todos estábamos, bueno, la gente estaba muy desesperanzada y necesitaba como esta alianza para poder justificar por qué iba a votar por Jaime Rodríguez, etcétera, etcétera. Y muchas cosas, o sea, se le colgaron más positivos a Fernando que los que realmente tenía a lo largo de la historia. Que es un hombre brillante, lo es. Que es un hombre extremadamente capaz, lo es, pero no olvidemos también el recorrido que Fernando había hecho. O sea, yo no puedo pensar que diga, híjole, me desilusionó. A mí no me desilusionó porque yo tenía contado el recorrido que él había hecho. Estuvo trabajando su esposa con Vicente Fox. Él venía de la Secretaría de Energía con Vicente Fox, donde hizo poco en temas fundamentales, cuando fue toda la cuestión del aumento del gas y de haber hecho algo contra gas natural aquí en Nuevo León. Te acordarás aquel evento donde todos los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil se pusieron de acuerdo para lograr y pedir que el gas se bajara en Nuevo León. O sea, muchas cosas hicieron y Fernando no hizo grandes cosas. Entonces, vaya, yo no tenía las expectativas que todo el mundo le colgó y todo diciendo Fernando es San Fernando, ¿no? Así no es Don Fernando, pero sino San Fernando. Simplemente me parece que comparado con Jaime Rodríguez, bueno, se notaba más todavía, más fineza, más conocimiento del tema del Estado, se notaba más recorrido en muchos caminos más pavimentados, pero yo no me creé las expectativas que muchos se crearon, ¿no? Entonces, las expectativas, perdón. Sí, yo entonces no soy de las desilusionadas, porque no tenía las expectativas ni le había colgado todas las estrellas que la mayoría de la gente le colgó. Yo las expectativas que tenía es pensar que Fernando Elizondo era un hombre que honraba su palabra. Ok, ahí va válido. Ahí. Un hombre que honra su palabra, que hay un acuerdo político por escrito, ¿sí? Y que se iba a cumplir. Pues no ha honrado su palabra. Hasta hoy no. Y ha guardado un silencio cómplice en cuanto a que lo que dice este gobierno o lo que prometió este gobierno va por un lado y lo que están haciendo va por el otro. En ese sentido es la desilusión. O sea, yo confío en las personas que dicen, este es mi compromiso y hay que honrar la palabra porque yo soy una persona que honro mi palabra. Entonces a mí digo yo, pues qué barbaridad, estás viendo todo esto y no dices, estás calladito. O sea, ¿Fernando debió salir a hablar del caso de las cobijas?
tiene que hablar, tiene que decir, cuando menos a la gente con la que se con la que se comprometió. Yo voy a esto y me voy a regresar un poquito. No sé cuál fue el tema de que si íbamos a subir o sea, cuando sale todo este tema que si iban a cobrarte la tenencia, que si no te la iban a subir y todo este rollo que se empezó a dar de los aumentos y que faltaba dinero para el gobierno, que te esperes tantito y que Fernando hizo un video. Sí recordarán un video explicativo en donde, o sea, cuando han querido han dado la cara y han salido a explicarnos con mal explicada aquella explicación, vaya la redundancia aquí, y como tratándonos como que no entendiéramos porque era un aumento lo que nos estaban recetando, pero cuando han querido han usado todas las redes sociales, cuando han querido han salido cotidianamente a expresar, a justificarse, a lavarse las manos, a limpiarse y a decirnos, aquí estoy, tenme paciencia porque sí voy a honrar, como decía ahorita Liliana, la palabra. Y la neta es que ahorita no solamente no hay nada, hay un vacío. Y la única cara que se dio, Mario, o sea, la única cara que se dio fueron 3 momentos, por llamarlo así, 2 aquí contigo en la radio, una por parte del propio Benavides, otra por parte de Jaime, y luego cuando le vuelven a preguntar a Jaime, con una grosería contesta, porque podemos decir, todos los ciudadanos tenemos el derecho de preguntarle cuantas veces queramos a cualquier funcionario público porque para eso les pagamos. Que no se les olvide que es el dinero de nosotros. Jamás un funcionario público nos puede faltar al respeto a nosotros como ciudadanos en términos de decir, yo te pregunto y tengo derecho en ese sentido. ¿Por qué? Porque ellos no nos pagan a nosotros. ¿Y qué viene aquí a hacer? Que Jaime Rodríguez, recordarás cuando le pregunta a este medio, no soy la Procuraduría, tu medio no es la Procuraduría. Tu periódico Entonces, no es la Procuraduría. ¿qué te denota todo esto? Una defensa a ultranza, una manera de tratar a la gente y querernos hacer entender. Casi dictatorial. Pues no, casi. Eso es dictadura. Esa es una manera, o sea, el querer decir, o sea, la ley soy yo, perdóname, pero es como en Francia, ¿no? Como decía, sí, el poder soy yo, ¿verdad? Entonces creo que es grave lo que estamos viviendo, sobre todo en el corte, o sea, es demasiado pronto para estar viendo lo que estamos viendo. Normalmente los gobiernos se descomponen a finales. Un gobierno que no tiene ni medio año y está descompuesto y no tiene un proyecto, porque no hay proyecto todavía mostrado. El acto más grande que ha hecho este gobierno en este momento fue el que no le ha estado dando y bajó los gastos de compras, pago de compras de medios, digo, de compra de medios, de pago de imagen de comunicación. De pago de imagen en comunicación. Porque de compras iban muy bien hasta este tema de las cobijas, ¿no? Sí. Donde se pagan 30 millones y además los pagan puntualitos, que a ningún otro proveedor de hace 10 años para atrás. Y en un 24 de diciembre, cuando todo el mundo anda en todo menos en eso, y también en el único día ¿hace cuántos años te ha tocado un 24 de diciembre con ese calor? ¿No? Voy a una pausa, enseguida regresamos a La Guillotina. Ya estamos de regreso en La Guillotina, Liliana Flores Benavides, Tatiana Cloutier. A ver, de los 3 que yo tenía, ¿no? Como el cuento aquel, si Miguel voy a hablar de 3 posiciones básicas. Secretario General de Gobierno, jefe de la oficina del gobernador y ahora jefe de gabinete. Digamos, son los 3 puestos de primer nivel. Sigo sin entender quién lleva el control de este tipo de cosas, ni cómo se la reparten. Miguel ya se fue. Fernando, pues ustedes dicen que ya decepcionó y que está muy callado y que no levanta la mano o da un golpe de escritorio tampoco. Sí. Manuel González tampoco lo veo. No, pues hasta lo corren de ahí, se enojan los diputados. Cuando se aparece va y revienta el Congreso. El Congreso. Entonces, ¿quién está operando? Pues es que porque todo gobernador tiene que tener un operador. La pregunta es si hay operador. O sea, la pregunta es si hay operador, porque te digo, o sea, ¿qué es lo que vemos, Mario, y qué es lo que se ve de este gobierno ahorita? Lo que está operando, o sea, prácticamente termina siendo, o sea, ¿cómo se llamaba Carlos, el de las redes? O sea, lo que opera aquí son las redes, la imagen y los viajes de promoción. Eso es lo que opera. Entonces, ¿quiénes operan? Rentería, Pacheco, y pues son los que operan. Que son los de campaña. Sí, eso es lo que opera, Mario. Pero, digo, y podríamos decir que a lo mejor hay una que otra secretaría haciendo su chamba, ¿verdad? En forma aislada, pero porque la cabeza funciona. Digo, la cabeza de la secretaría, ¿verdad? No, y además que hoy ya se habla de la posibilidad de sustituir al secretario de gobierno. Yo puedo entender de que un gobernador es imposible ser todólogo,
No Es le más, toca, no debe no ser. le toca, no le toca. debiera Pero es el ser. director de la orquesta. Pero es el director de la orquesta. Es el director de la Y orquesta. debe dedicarse mucho al tema de la política, porque el gobernador tiene que hacerlo. Esos encantos políticos Son los de que un sí. líder son los que consiguen los recursos, Totalmente. son los que atraen nuevas inversiones, etcétera. Pero para eso tiene que dejar un operador que haga y que cuide las cosas que están sucediendo acá abajo. Entonces, por lo que estamos viendo aquí hay una crisis de operador. No tiene un gran brazo derecho importante de confianza político, sensato, que esté manejando las cosas en el gobierno, O que no esté sabemos, auxiliando al gobernador en este o no tema. sabemos, si no los tenga porque no ha tenido la capacidad de ¿De operar? ponerlos, o no quiere tenerlos, Que para puede que ser su otra propia manera. imagen sea la única y él es el dominante como figura. Pues es una torpeza, porque también se da en esos casos, ¿sí? Donde no quiero que nadie me opaque para nada. Yo soy el que conmigo tienen que tratar absolutamente todo. Claro. A final de cuentas, al día de hoy hay dos vacantes importantes, la de subsecretario de Administración, la del jefe de la oficina del gobernador. Yo opiné esta mañana, muy en lo personal, que Jaime se precipitó al arranque de la administración en querer sacar todos los nombramientos y rápido y pronto. Claro. Son tantos y tan importantes y tan diversas las responsabilidades que se tuvo que haber equivocado no en una, sino en varias. Entonces, yo no le veía por qué tenía que tener la prisa. No hay un tiempo que te No, marque para no decir, hay. tienes que cambiar a todo el gabinete y a todos rápido. Y sin embargo se hizo. Como tortillas iban saliendo los nombramientos de gente que hoy puede estarle fallando justamente en lo político y también en el resultado a Jaime. Ahora, ¿qué tiene que hacer Jaime para llenar esas dos posiciones tan importantes? Primero la pregunta es si sabe lo que quiere. O sea, y porque lo que ha mostrado que quiere no necesariamente es tener lo que dice ahorita Liliana, tener quien le administre para calmar las cosas abajo. Y cuando digo calmar es para que te opere, porque no se ve operación. Tú ves otra vez entes aislados, ves una Secretaría de Salud, ves una Secretaría de Economía, ves una Secretaría de Educación, o sea, por ejemplo, la de Desarrollo Urbano, algunas de ellas, digo, trabajando, operando bien, pero las ves operando. Pero ¿quién coordina esos esfuerzos? Pues quién sabe. Y se supone que los tenía que coordinar Fernando Elizondo, porque Fernando Elizondo era el jefe del gabinete. En eso quedaron, ¿no? Sí, Así es. sí. Entonces, Es el él es jefe. el que tiene que coordinar, mas sin embargo no se ve ¿Y esta Manuel? cuestión. Él tiene que ver todo lo aspecto de carácter político y no ha hecho un buen papel, ya lo hemos comentado aquí. O sea, ni siquiera tiene la capacidad para poder empezar a cabildear adecuadamente con el poder legislativo cuando no tiene mayoría. Todavía inclusive fue tan grotesco de que fue al Congreso, ¿sí? Y luego todavía pone un video y dice, ¿creen ustedes que actué mal? ¿Ustedes creen que un secretario de gobierno que realmente haga bien su trabajo va a hacer cosas que sirvan para polarizar a la sociedad? O sea, no, lo que tú debes de hacer no es polarizar. Lo que debes es tratar de equilibrar, de balancear, de armonizar, sumar. Entonces, ¿actúan mal Oye, o actúan mal los diputados? Lo que tuvo Medina en todo su sexenio, ausencia de política interna. Totalmente. No hubo una sola vez en que pudieron sentarse en la famosa mesa política los diversos partidos porque no pudieron manejar la política interna que sale de la oficina del secretario Exacto. de gobierno. Es el que tiene que encargarse de la política interna. A los alcaldes, ¿te acuerdas? No iban No a los las iban, convocatorias, sí, a los tampoco. alcaldes de metropolitanos tampoco. Tampoco. A ese tipo de Entonces, cosas. aquí, estos dos personajes, que son Manuel González y Fernando Elizondo, uno como coordinador del gabinete, del trabajo y el desempeño del gabinete, y el otro toda la operación política, hasta hoy no ha resultado. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿y quién va a ocupar estos dos vacantes? La metodología de pensamiento de Jaime Rodríguez es muy simplista. O sea, agarra a la gente que le ayudó en la campaña y que estuvo cercano a él, que son sus amigos, sus compadres, que son incondicionales, y los pone ahí. En el caso de Miguel Treviño, dicen que ya no hay ningún problema porque ya hay ya te habían puesto una oficina que iba a hacer exactamente las mismas tareas y que le iba a estar dirigida por Carlos Pacheco, el que dirigió toda la cuestión de las redes durante la campaña. ¿Servirá este hombre para esa oficina? No. O sea, como a Jaime no se le quita de la cabeza la campaña del 2018, él está operando absolutamente todo así, con esa lógica. Y aquí viene un poco la respuesta que hacías, Mario. ¿Corrieron a Miguel o no corrieron? O Miguel se fue. Pues digo, si ya le pusiste una oficina al lado para operar y hacer lo mismo que tú, pues te vas.
no te Claro. necesitan correr, ¿no? Por dignidad, Sí, simple y sencillamente o sea, te vas. Oye, y luego encima de esto, Jaime se reporta con una lesión en la espalda que lo mantiene en cama estos 2 días y tuve yo el contacto directo con él y así me lo participó. Me dice, a ver, aquí estoy, más que estoy en cama, tuvo un tema ahí de una lesión en la espalda y estuvo un par de horas atendiendo de pie a los maestros a pesar de la lesión. Entonces, bueno, pues si digo, hago suma de todo y el tema físico también le está impactando a Y no, Jaime. y- Ahora, y- oiga, Pues Mario, de entrada que fíjate repose, nomás. de entrada que repose y que ese reposo le sirva para reflexionar todos los acontecimientos tan bárbaros que ha habido en los últimos días en este estado y que se cuestione con sinceridad qué es su desempeño y dónde está el honrar lo que él prometió de campaña. O sea, los momentos de impas le pueden servir en un momento dado para reflexionar y hacerse una autocrítica sincera de tal manera que pueda corregir el rumbo si es necesario. O sea, yo nunca me he vanagloriado ni me ha causado gusto que en un momento dado un gobernante fracase. Quiero que les vaya bien, que hagan las cosas bien a favor de la gente. Y en este caso es el mismo sentido, que aproveche eso para reflexionar. esta mañana, justamente, por eso, ahorita te estaba observando con todo detalle, es justamente lo que yo decía. Muy bien, ahí está emproblemado Jaime, seriamente emproblemado, porque hay que acordar la crisis del penal, ¿no? Ujú, Todo esto, totalmente. todo suma. Andaba gripado, tenía un problema de alergias, ahora es el tema de la espalda, las renuncias que se le vienen. Es un tema de oportunidad. Jaime, y lo decía yo en la mañana, tiene en sus manos la pluma con la que está escribiendo historia. Cada día que él amanece es un día nuevo en la historia de Nuevo León porque es el primer gobernador de independiente México. que tenemos a nivel nacional. De tal manera que él, lo mismo le cuesta escribir una buena historia como una mala historia. Claro. Totalmente. Y no depende de nadie más que de él. Así es. Entonces yo le decía, Jaime, tranquilo, hacía yo la convocatoria en la mañana, relájate, haz 1 o 2 pasitos para atrás y reflexiona, haz una retrospección. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahorita? ¿Por qué no están resultando las cosas? Y toma decisiones contundentes. Quisiéramos ver al gobernador, yo no sé si coincidan con esto, dando un manotazo, un golpe en el escritorio y poner orden en su gobierno y empezar a caminar para hacia adelante. Y ponerlos a trabajar, porque todos se lo recargan también al gobernador. Como dice que sí, a jalar que se ocupa, ¿cómo era? A jalar que se ocupa, Sí. justamente. Pero bueno, podemos 2 cosas. Uno, ponernos a llorar y Jaime empezarse a lamentar y hundirse en ello, O sacar lo mejor de o ver sí. de la crisis una oportunidad. Es que las crisis son una oportunidad. Ahí la gente se puede ir hasta el pozo o puede ser una posibilidad de Y- remontar todas las adversidades. Pero para ello se requiere una autocrítica sincera. Que se le olvide el personaje del Bronco. El Bronco es un personaje de mercadotecnia. Que él reflexione como Jaime Rodríguez Calderón y que sea humilde para que él pueda dar un golpe de timón a este gobierno, mal gobierno hasta ahorita, y pueda enrutar hacia lo que prometió, que se olvide del 2018. Él posteriormente puede ser candidato presidencial en la otra, o sea, él no es un anciano. O sea, ahorita vemos en España la alcaldesa de Madrid, 70 años, haciendo un espectacular trabajo. O sea, que se olvide de eso, de la inmediatez y que tenga una visión de estadista. Yo no sé si lo pueda tener, pero en todo caso es un llamado. ¿Sería lo deseable? Es lo que se rodee de necesitamos. gente que saque la chamba adelante. Gente inteligente, capaz y honrada. Y con sensibilidad social. 4 características. Pero analiza cada uno, pues no hay a veces ni cumplen ni una. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están pagando favores de campaña. De las grandes tragedias de la humanidad han surgido grandes líderes. Yo coincido exactamente. Y igual es que la ustedes. gran oportunidad y me llama la atención nomás algo. El primer dolor que llevó a la crisis a Vicente Fox fue un dolor de espalda. Fíjate. ¿Sí? Pues sí, porque no pueden sostenerse. Ahí estamos hablando, o sea, si estamos Vele haciendo el la asunto de las vinculación, emociones a eso vinculadas voy, al cuerpo. exactamente a eso voy. O sea, donde te No duela es es la casualidad. emoción que tienes atorada. No es casualidad, No, no es casualidad. ¿sí? No es casualidad, O sea, la columna vertebral te sostiene, te estás quebrando. no es casualidad que Así sea la es, así. espalda. Son las presiones también las que traes encima. Pues no es casualidad. Entonces no tienes equipo.
o crees que no tienes y no sabes y has concentrado todo el poder en ti sin también. confiar en los demás. Entonces, Coincido con Liliana, que descanse, que repose, pero que le sirva para hacer un serio análisis. Sí. Cancela tu celular, piensa, analiza y bueno, Jaime es hábil, por algo llegó a ser gobernador. que le De la salga nada. que se vaya a remontar qué lo movió para decir quiero llegar a la gobernatura y que ese mismo motivo sea lo que hoy lo retome para reconquistar la fortaleza de poder sacar lo mejor de sí y traerlo a la mesa en favor de la gente de Nuevo León. Coincido con ello. Pues les aprecio a las dos que nos hayan compartido estas ideas. Vamos a ver qué sucede. Jaime estará reposando, me dijo, hoy y mañana para este tema físico. Y hoy y mañana, hoy es lunes, martes, tal vez el miércoles salga con algún anuncio, con alguna postura. Pues sería muy interesante saber qué va a hacer respecto al tema de las renuncias, las suplencias y a ver si esto da así como que un golpecito de timón que le hace falta al gobierno del Estado. Liliana, muchas gracias. Al contrario, Mario. Gracias, Tatiana. Gracias, Mario. También. Gracias por estar con nosotros. Viene Mayela Cano a continuación. Que tenga muy buenas noches.